La historia comienza cuando un hombre llega a la puerta de la escuela sosteniendo un teléfono mirando una foto para encontrar a su sobrino, pero inesperadamente fue detenido por un grupo de mujeres ricas solo por su forma desaliñada de vestir. Estas mujeres llamaron a un guardia de seguridad queriendo detenerlo, y para evitar discutir el hombre tuvo que irse. Finalmente, después de mucho esfuerzo, encontró el aula, pero lo extraño era que el hombre y su sobrino nunca se habían conocido. Esta vez fue también porque su hermana, con la que no había tenido contacto durante muchos años, resultó herida inesperadamente y él tuvo que venir a cuidar de su sobrino. Sin embargo, su forma de vestir realmente no parecía la de una buena persona. Cuando él preguntó a un niño si era Hyo, el niño mintió y señaló dentro del aula, diciendo que Hyo estaba allí. Esperando a que el hombre entrara en la clase, el niño inmediatamente tomó unas tijeras y atrancó la puerta, luego activó la alarma de incendios. Cuando los guardias de seguridad corrieron hacia allí, se abalanzaron sobre el hombre sin decir una palabra para someterlo. Aterrorizado, él se apresuró a huir. Inesperadamente, su sobrino bueno se estaba escondiendo en un rincón y le puso la zancadilla con el pie, dándole una dolorosa caída. Como resultado, fue atado y llevado a la oficina, y no fue hasta que llegó el maestro de Hyo que todos se enteraron de que realmente era el tío del niño. El guardia de seguridad se apresuró a desatarlo. El hombre se llamaba Hunwin. Anteriormente, él fue un cantante ídolo muy famoso, pero por confiar demasiado en la gente, fue estafado y perdió todos sus ahorros. Y las canciones que él compuso también fueron vendidas baratas a la compañía. Actualmente, tiene que seguir a otros para trabajar en el mar a pesar de marearse y faltar al trabajo con frecuencia, pero afortunadamente cocina muy bien, por lo que los marineros lo mantuvieron. Después de que se aclaró el malentendido, Hunwin se preparó para llevar a Hyo a la clase extra. Mientras conducía hacia la gasolinera, miró su billetera, luego miró a Hyo y se le ocurrió la idea de pedirle dinero prestado a su sobrino. El empleado de la gasolinera pensó que Hyo estaba en peligro e intentó llamar a la policía para ayudar al niño. Hunwin, impotente, tuvo que devolverle el dinero a Hyo. En la cancha de badminton, se rió a carcajadas de manera burlona al ver que Hyo no tenía ningún talento deportivo, lo que hizo que otros padres le lanzaran miradas extrañas. Por la noche, llevó a Hyo a casa y en el camino de vuelta, incluso entró en una tienda de conveniencia, utilizando ingredientes sencillos para cocinar la cena de Hyo. El niño nunca había comido estos platos y comió muy feliz. Cuando llegaron a la puerta de la casa de Hyo, su hermana le pidió que entrara a ayudarla a cambiar la bombilla. Él ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás e intentó irse de inmediato. Justo en ese momento, Hyo dijo que su madre estaba herida. Al escuchar esto, Hunwin tuvo que entrar a la casa para ayudarlos a cambiar la bombilla. La hermana expresó su gratitud a Hunwin, pero él solo respondió con desinterés. Él todavía guardaba resentimiento por el hecho de que su hermana le quitara el dinero que iba a usar para perseguir su sueño musical. Por esa razón, él había cortado todo contacto con ella. Solo sabía que ese año su hermana se había casado con un hombre rico y que seguramente estaba viviendo una vida cómoda con Hyo. En cuanto a por qué de repente se habían mudado aquí y tenían que vivir en una casa alquilada, a él ni siquiera le importó preguntar. Después de la conversación desagradable con su hermana, se sentó solo en un banco del parque bebiendo alcohol. Justo en ese momento, las mujeres que le habían causado problemas durante el día lo vieron y continuaron regañándolo. Esto se debía a que estas mujeres vivían en los apartamentos de lujo del complejo residencial, mientras que la madre y el hijo de Hyo eran solo inquilinos en la zona de viviendas sociales. Menospreciando a los inquilinos, incluso les prohibieron usar el parque. Hunwin se enojó y discutió con ellas por unas pocas palabras al ver que no lo dejaban en paz. Él se cansó de seguir discutiendo y se fue. Después de que Hunwin se fue, estas mujeres comenzaron a dudar de su identidad. Ellas confundieron a Hunwin con el padre de Hyo. Solo sabían que Hyo era un estudiante recién transferido, pero no estaban seguras si el niño vivía en el complejo de apartamentos de lujo o en la zona de viviendas sociales. El sábado por la mañana, Hunwin se preparó para zarpar como de costumbre. Escuchó a los marineros decir que hoy era sábado y inmediatamente recordó lo que escuchó en casa de su hermana sobre que la escuela de Hyo tenía una reunión de padres el sábado. Y como su hermana tenía que ir a trabajar y no tenía tiempo para acompañarlo, ella planeaba dejar que Hyo fuera solo. Hunwin murmuró un juramento, irritado por la molestia. En ese momento, en el aula, Hyo estaba sentado solo en un rincón, mientras que los otros niños jugaban alegremente con sus padres. En ese momento, apareció un hombre con un traje elegante. Ese era Hunwin. Al ver a su tío aparecer de repente, Hyo también se quedó atónito. En la reunión de padres, Hunwin le lanzó una pelota directamente a Hyo. Después de golpearlo, se echó a reír alegremente, haciendo que todos se miraran incómodos. Resultó que, para vengarse del tropezón de su sobrino la última vez, Hunwin usó al niño como un blanco para practicar el lanzamiento. Al ver la reacción de los que lo rodeaban, Hunwin se disculpó torpemente y contuvo su entusiasmo con vergüenza.
Luego, durante la hora de comer, Hyo le recordó a su tío que se lavara las manos, pero él lo ignoró, por lo que Hyo, impotente, tuvo que ir a lavarse las manos él mismo. Al regresar, se desinfectó cuidadosamente. Hunwin entonces se burló, preguntando cómo podría sobrevivir en esta sociedad malvada si seguía siendo tan mimado. Mientras tanto, las chicas de la clase miraban a Hyo, un niño que era inteligente, limpio y educado, con ojos llenos de admiración. Esto naturalmente despertó la envidia de los otros chicos. La reunión de padres terminó y Hyo no pudo encontrar uno de sus zapatos por ningún lado. La niña no analizó que esto no era un error de alguien que se puso el zapato equivocado, sino que alguien lo había tomado a propósito. La maestra decidió revisar las cámaras de vigilancia y Hyo podía usar temporalmente las sandalias de otra persona para irse a casa. Pero Hyo, con su personalidad pulcra, se negó rotundamente. Sin otra opción, Hunwin tuvo que cargarlo y se fueron. Hunwin llevó a Hyo al centro comercial y le compró un par de zapatos nuevos, sin olvidar decirle a Hyo que recordara devolverle el dinero. En cuanto a él, tomó el traje para devolverlo. El empleado de la tienda lo miró, tocó el traje y dijo que no podía ser devuelto porque la etiqueta había sido removida. Hunwin dijo que claramente había metido la etiqueta en la mengue. ¿Cómo pudo ser removida? Al escuchar esto, Hyo, que estaba a su lado, sintió picazón y se rascó. Porque en la reunión de padres, el niño había visto la etiqueta en la camisa de Hunwin, pensando que su tío se había olvidado de quitarla y amablemente la cortó para ayudarlo. Impotente, Hunwin tuvo que llevarse el traje a casa caminando por el centro comercial. Vio un cupón VIP en el suelo, corrió rápidamente a pisarlo y luego aprovechó la oportunidad para agacharse, recogerlo y marcharse. Después, llevó a Hyo a comer una comida suntuosa. Hyo se sintió muy avergonzado por el comportamiento de su tío. Mientras Hunwin estaba hablando sin parar sobre la verdad de la vida, Hyo vio a una anciana en otra mesa. El niño se asustó tanto que se metió rápidamente debajo de la mesa. Al ver que la anciana se dirigía hacia él, quiso salir, pero inesperadamente chocó contra ella. Se apresuró a llamarla abuela y se disculpó con nerviosismo. Hunwin corrió a levantar a Hyo. En ese momento, Hyo pudo ver claramente la cara de la anciana. No era su abuela. Su ataque de asma también reapareció. Hunwin buscó rápidamente en el bolsillo del niño y le dio la medicina. Luego, Hyo se escondió solo en el baño. Tardó un buen rato en calmarse y salir. Hunwin también estaba muy curioso. No entendía por qué le tenía tanto miedo a su abuela. Hyo respondió: «Tú nunca te has preocupado por nosotros. ¿Para qué quieres saber estas cosas?». Hunwin no preguntó más. Después de llevar a Hyo a casa, pidió prestado el baño un momento y se fue apresuradamente. Justo después de que se fuera, sonó el teléfono en la casa. Su hermana miró y descubrió que era el teléfono de Hunwin. Ella contestó la llamada y a través de la conversación, Hyo se enteró de que su tío había estado trabajando en el mar todo este tiempo y que la casa que él estaba alquilando había sido vendida por el propietario. En el coche, Hunwin también descubrió que había tomado el teléfono equivocado. Miró el teléfono de su hermana, tuvo un momento de querer abrirlo para mirar, pero pensando en la mirada de desprecio de su sobrino, dudó. Un rato después, regresó a la casa para devolver el teléfono. Su hermana lo invitó a entrar a hablar. Ella quería que se quedara allí, pero Hunwin no estuvo de acuerdo. Hyo le preguntó si había revisado el teléfono a escondidas. Él dijo que no lo había hecho. En realidad, sí lo había revisado. Él había escuchado un mensaje de voz de la empleada doméstica de la casa del esposo de su hermana y también había visto las fotos en el teléfono. Fue solo entonces que se enteró de todo lo que su hermana y su hijo habían tenido que soportar en la casa del esposo. A pesar de saber todo, se mantuvo obstinado y se negó a quedarse. Hunwin fue solo a la casa del esposo de su hermana. Vio a su cuñado saliendo del coche con otra mujer e inmediatamente se abalanzó para darle una lección a su cuñado, asustándolo tanto que se arrodilló en el suelo. Hunwin, enojado, destrozó el coche y le advirtió que no buscara más a su hermana y su sobrino antes de marcharse. Sin otro lugar a donde ir, Hunwin fue al bar de un amigo para trabajar a tiempo parcial. Luego, recibió una llamada de la maestra. Él y la maestra vieron juntos las cámaras y descubrieron que el zapato había sido tomado por un niño. Hunwin planeó ir a la casa de ese niño. La maestra le dijo que hoy los niños y los padres probablemente habían ido a la fiesta de cumpleaños de Minky. La madre de Minky no era una persona simple, ella era la presidenta de la asociación de padres de la escuela y había fundado un grupo llamado El Poder de las Madres. Su historial familiar no solo era prominente, sino que también estaba conectada con un miembro del Congreso y podía participar en muchas decisiones de la escuela. Por lo tanto, muchos padres la seguían dócilmente. Hunwin y Hyo llegaron a la casa de Minky.
Min-ki, pero otros padres los confundieron con invitados y los condujeron al interior de la casa. Viendo el ambiente de la fiesta, Hunwin no se sintió cómodo para hablar. Él originalmente tenía la intención de hablar en privado con los padres del niño que tomó el zapato, pero cada vez que abría la boca era interrumpido por otros, y estos padres arrogantes de repente se volvieron para burlarse de Hunwin, preguntándole sobre su trabajo. Hunwin dijo que era un compositor de música. Los padres inmediatamente se echaron a reír, diciendo que como era que nunca lo habían visto en la televisión, y luego le exigieron que cantara una canción. Justo en este momento incómodo, sonó el timbre. La madre de Min-ki se levantó y dijo que la comida que había pedido había llegado. Al abrir la puerta, todos se sorprendieron al ver a la madre de Hyo entrando empujando un carrito de comida. Las otras mujeres también la reconocieron, sabiendo que en realidad era una inquilina de la zona de viviendas sociales y que su trabajo era hacer comidas secundarias. Los padres comenzaron de nuevo a hacer comentarios burlones. En ese momento, se escuchó un grito en el piso de arriba que decía que Hyo se había orinado en los pantalones. La madre y el hijo se apresuraron a subir las escaleras. Noon dijo que era agua que Sechan había salpicado. Hyo, por el miedo, tuvo una recaída. Hunwin le exigió a Sechan que se disculpara. Sechan fingió acercarse, pero luego imitó la forma de actuar de Hyo durante una recaída. La madre de Hyo intentó acercarse para razonar, pero el niño la detuvo, por lo que ella solo pudo tomar a su hijo y se preparó para irse. Incapaz de tragarse esta indignación, Hunwin los detuvo de nuevo. Insistió en que Sechan se disculpara. Sechan seguía sin moverse, por lo que Hunwin se acercó y le dio una bofetada al niño. La madre de Sechan inmediatamente gritó que llamaría a la policía. Hunwin inmediatamente mostró el video de la cámara y dijo: llama a la policía, mejor, así la policía puede llevarse al ladrón. Al ver que el asunto estaba expuesto, Sechan solo dijo con desprecio: qué asco. La madre de Hyo preguntó dónde estaban los zapatos de su hijo. Sechan dijo que estaban demasiado sucios y los había tirado. De pie junto a ellos, la madre de Sechan sacó varios billetes diciendo que podían ir a comprar un par nuevo ellos mismos. La madre de Hyo no quería quedarse ni un segundo más y se llevó a su hijo. Ahora, él era el que necesitaba dar un buen ejemplo a los niños, pero estos padres no quisieron escuchar. Hunwin se fue impotente y regresó a la casa de su hermana. Hyo se paró en la puerta, impidiendo que Hunwin entrara. Hunwin obstinadamente abrió la puerta y vio a su hermana, al igual que su madre, lidiando con el alcoholismo. Hyo, afligido por su madre, dijo que no era alcohol, sino la medicina de su madre. Hunwin se dio la vuelta y se fue. Hyo lo llamó, diciendo que si quería irse, que se fuera para siempre, que no hiciera esto todo el tiempo, haciéndole mantener la esperanza. Caminando por la calle, Hunwin recordó la escena de su madre, que por estar borracha tropezó en la calle y fue atropellada por un coche. En ese momento, la hermana, que solo le sacaba media cabeza, le cubrió los ojos con la mano. Al recordar la forma en que su hermana lo había protegido, decidió que a partir de ahora la protegería bien. A la mañana siguiente, Hyo se despertó y escuchó el sonido de una guitarra. Al ver la mesa llena de platos deliciosos, miró felizmente a su tío. Así, Hunwin se quedó. Sin embargo, la vida compartida entre él y su sobrino no fue tan feliz como se imaginaba. Hyo regresó de la escuela y vio la casa inundada de basura, e incluso había restos de secreción nasal de Hunwin pegados en la mesa de café. Al ver la apariencia de Hunwin mientras cocinaba, Hyo se sintió extremadamente disgustado. El tío y el sobrino discutieron por unas cuantas palabras. Incapaz de soportar el enojo, Hunwin se quitó el delantal y se fue de la casa. Después de limpiar la casa, Hyo se sentó en el sofá esperando a que Hunwin regresara. Oyó el sonido de la clave de acceso en la puerta. Pensó que su tío había regresado, pero la persona tecleó una y otra vez y la puerta no se abrió. Curioso, Hyo miró la pantalla de la cámara de vigilancia y vio a un extraño con un sombrero. El niño estaba aterrorizado. Justo en ese momento, Hunwin acababa de llegar a casa. Hyo le dijo a su tío que el hombre de hace un momento había intentado entrar a la fuerza. Hunwin se apresuró a perseguirlo, pero el intruso escapó. Después de este gran susto, Hyo, que al fin y al cabo seguía siendo un niño, comenzó a depender de su tío. Se disculpó con Hunwin y los dos, tío y sobrino, incluso redactaron un acuerdo de convivencia juntos. Un día, la escuela llamó a Hunwin, la madre de Sechan, por temor a que él revelara que su hijo había robado los zapatos. Intentó resolverlo con dinero. Sin embargo, Hunwin no aceptó de inmediato. Lo que él necesitaba era una disculpa. Bajo la indicación de la madre de Min-ki, la madre de Sechan se disculpó a regañadientes y solo entonces Hunwin aceptó firmar el acuerdo de conciliación. No obstante, las cosas no terminaron tan fácilmente. Después de obtener el acuerdo de conciliación, la madre de Min-ki comenzó a hacer un llamado en la asociación de padres, exigiendo un boicot y el cierre del centro de taekwondo que proporcionó el video de la cámara. Inmediatamente, las madres que siempre la obedecían comenzaron a difundir todo tipo de rumores falsos. Difamación al centro de taekwondo. A pesar de que el maestro del centro de artes marciales se arrodilló para rogar, la madre de Min-ki no estuvo de acuerdo. Hun-yun pasó por casualidad y vio al
al maestro de artes marciales abatido sobre el capó de un coche. Tocó la ventanilla y preguntó con amabilidad. El maestro de artes marciales dijo que estaba a punto de contactarlo porque tenía algo que entregarle. Mientras las madres celebraban triunfalmente su victoria, Jun-Yoon empujó la puerta y entró. Les mostró a todos el video de vigilancia completo. Después de verlo, la madre de Su-chan supo que su hijo en realidad había sido incitado por Min-ki. La madre de Min-ki también conocía la verdad desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, ella eligió ponerse del lado de la madre de Min-ki, diciendo que como los niños son cercanos, así que Su-chan hizo eso por lealtad. Jun-Yoon inmediatamente se burló, diciendo que esta situación es exactamente como ustedes, los padres, que se unen para hacer cosas malas por lealtad. Apenas alguien ofende a uno, se unen para derribar a la otra persona. Bajo presión, la madre de Min-ki tuvo que disculparse con Jun-Yoon y las otras madres también se apresuraron a echarlo. En la escuela, Su-chan tampoco se quedó quieto. El niño sabía que Hyu era alérgico al cacahuete, pero aún así deliberadamente puso cacahuete en el arroz y obligó a Hyu a comerlo. La maestra se dio cuenta a tiempo y lo detuvo. Ella preguntó a Su-chan cómo sabía que Hyu era alérgico al cacahuete, pero Su-chan dudó en responder. En ese momento, la niña So-dem reveló que el autor intelectual detrás de esto era Min-ki, porque la niña había visto a Min-ki mirando a escondidas la ficha médica de salud en el escritorio de la maestra. Min-ki todavía intentó negarlo, pero el silencio de Su-chan lo reconoció todo implícitamente. Después, la maestra llamó a la madre de Min-ki y le contó todo. Ella creía que la señora debería disculparse con la madre de Hyu y que Min-ki también necesitaba ser reeducado. Para su sorpresa, la madre de Min-ki le dijo que solo hiciera bien su trabajo y que no se metiera en otros asuntos. Luego, ella se reunió con la dueña de la tienda de comida, pidiéndole que despidiera a la madre de Hyu, la señora Jun-hee. Al llegar a casa, Jun-hee se enteró de que Hyu casi come cacahuete y, asustada, abrazó a su hija. Jun-hee, al saber que fue despedida, decidió ir a exigir justicia. Pero Jun-yoon le exigió que fuera paciente. Jun-hee no lo entendió. Comparado con esto, cualquier otra cosa ella podía soportar. La adicción al alcohol de Jun-hee recayó de repente. Ella revolvió el armario buscando alcohol. Jun-yoon se acercó y le preguntó por qué se había vuelto así. En ese momento, él supo que, años atrás, en casa de su esposo, a ella le habían roto un hueso pero no le permitieron ir al médico y tuvo que beber alcohol para aliviar el dolor. Lo que le dejó secuelas. Eso era su medicina. Jun-yoon detuvo su acción. Hyu también lloró y le pidió a su madre que fuera al hospital. El niño dijo que su madre estaba enferma y que ahora podía ir a curarse. Jun-hee siguió el consejo, fue sola al hospital especializado para recibir tratamiento y Hyu fue dejado al cuidado total de Jun-yoon. Al mismo tiempo, la escuela a la que asistía Hyu estaba a punto de anular el modelo de escuela autónoma. Después de anularlo, la escuela se convertiría en una escuela normal y ya no se centraría en la educación musical. Y el propósito de Hyu de mudarse allí era precisamente para estudiar música. El niño había heredado completamente el gen musical de su tío, y desde pequeño ya podía escribir música y cantar por sí mismo. Por lo tanto, Jun-yoon no estaba de acuerdo con esto. El padre de Noon también se opuso, y la madre de Min-ki inmediatamente organizó una reunión de padres para que aquellos que estuvieran de acuerdo firmaran. La maestra, de pie junto a ella, dijo que esta reunión podría usarse para elegir un pájaro azul. Las otras madres eligieron a la madre de So-dem. Solo Jun-yoon preguntó qué era un pájaro azul. La maestra explicó que el pájaro azul es el jefe del comité de representantes de las madres de los estudiantes y puede participar en las decisiones importantes de la escuela. La madre de So-dem bromeó: ¿acaso quieres competir por este puesto conmigo? Al ser provocado, Jun-yoon aceptó competir. La competencia se decidiría por el voto de los padres. El ganador se convertiría en el pájaro azul. Después de la reunión, él se arrepintió muchísimo, culpando al padre de Noon por no detenerlo, pero la maestra animó a Jun-yoon. Ella creía que, si él pudo superar a tantos rivales para convertirse en un cantante exitoso, sin duda tendría la fuerza para conquistar los corazones de la gente. La maestra conocía la identidad de cantante de Jun-yoon desde hace mucho tiempo y siempre fue una fan suya. Anteriormente, incluso le regaló a Jun-yoon un llavero y ella tenía uno exactamente igual. Fue gracias a sus canciones que ella se sintió motivada para convertirse en maestra. Al escuchar estas palabras, Jun-yoon recuperó su confianza. Al llegar a casa, Hyu supo que su tío se postularía para el pájaro azul y el niño dijo que lo apoyaría incondicionalmente. El padre de Noon les ayudó a investigar a los otros padres para conocer sus antecedentes y preferencias. El dueño del bar también participó, incluyendo el novio poco confiable de su hija. La madre de Su-chan inicialmente no le prestó mucha atención, pero cuando vio que el número de votos en el teléfono subió gradualmente de 10 a 1 a 10 a 3, ella y las otras también comenzaron a entrar en pánico. Se dirigieron al bar y recién allí supieron que el grupo de Jun-yoon se había tomado tantas molestias.
para ganarse el favor de las madres. El número de votos de Jun-yoon también aumentó lentamente. No solo eso, sino que también organizó un tour de conciertos itinerantes en un coche adornado para la campaña electoral. La madre de Min-ki ya no pudo soportarlo y decidió tomar medidas. Ella, junto con los demás padres restantes, organizaron una sesión de estudio para sus hijos. Pero ¿cómo podían los niños quedarse quietos en un solo lugar? Noon hizo una videollamada a Sodem, presumiendo de helados, aperitivos y de poder jugar libremente. Estas cosas eran mucho más atractivas que quedarse con sus padres. Jun-yoon y sus amigos utilizaron todos los medios posibles para entretener y hacer muy felices a los niños. Ambos candidatos se esforzaron al máximo y el número de votos se igualó rápidamente. Hasta el último voto decisivo, cuando Sodem desapareció de repente para ir a buscar a su hija, la madre de Sodem ya no tuvo ánimo para participar en la campaña. Le pidió a la madre de Min-ki que publicara un mensaje en el grupo de chat preguntando si algún padre había visto a Sodem. Por otro lado, Jun-yoon también se estaba preparando para ir al centro comunitario de ancianos para hacer campaña. Vio el mensaje en el grupo de chat y supo que Sodem había desaparecido. Jun-yoon pensó que era una buena oportunidad para conseguir el voto decisivo. Pero Hyu dijo que él podría saber dónde estaba Sodem porque la niña le había dicho que a ella también le gustaba la música y hasta mencionó a su ídolo. La niña incluso planeaba ir a la sesión de autógrafos para ver a su ídolo, aunque no estaban muy seguros. Los dos tío y sobrino fueron al lugar de la sesión de autógrafos. Efectivamente, Sodem estaba allí. La madre de Sodem llegó inmediatamente después y se llevó a la niña. Ella no dijo ni una palabra de agradecimiento, e incluso abandonó al tío y al sobrino, Jun-yoon, que querían un aventón. Jun-yoon sacó su billetera para mirar, solo cayó una moneda. Sin más remedio, los dos tuvieron que volver caminando. Cuando llegaron a casa, ya había pasado el tiempo de la campaña electoral. Mientras tanto, abajo en la casa de Sodem, el padre misógino gritaba regañando a su hija por maquillarse, perseguir a su ídolo y no saber a quién se parecía. La madre de Sodem inmediatamente le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía. El hombre se volvió para culpar a su esposa por irse y ni siquiera poder criar a su hija. La madre de Sodem dijo entonces que ella había seguido su consejo de ir al hospital para inyectarse medicamentos con el fin de dar a luz a un hijo varón. Sodem gritó pidiendo a sus padres que dejaran de discutir, pero el padre levantó la mano para golpear a su hija. La madre de la niña rápidamente gritó para detenerlo. Justo en ese momento, dos miembros del grupo de madres llegaron corriendo y la discusión se detuvo temporalmente. Pero Sodem se soltó de la mano de su madre y huyó. La madre intentó seguirla, pero las otras dos la detuvieron. Le recordaron que aún tenía el último voto, querían que fuera con ellas a buscarla. La madre de Sodem sintió que eran demasiado egoístas. Su hija se había ido, pero ellas solo se preocupaban por sí mismas. Jun-yoon y Hyu estaban sentados comiendo fideos instantáneos sin ninguna esperanza sobre el resultado. En ese momento, Hyu miró el teléfono y descubrió que los votos seguían empatados. Jun-yoon se animó de inmediato, preparándose para continuar la campaña. Justo en ese momento, sonó la puerta. Al abrirla, la persona que estaba allí era la madre de Sodem. Justo delante de Jun-yoon, ella emitió el voto decisivo a su favor, y al mismo tiempo le agradeció por ayudarla ese día. Así, Jun-yoon ganó la posición de pájaro azul. Hyu, quien solía temer el contacto físico, también se acercó para abrazar a su tío. La maestra también se alegró mucho al enterarse de la noticia. Jun-yoon vio por casualidad el mismo llavero que el suyo en la maestra, solo entonces se acordó de la niña de antaño. Escuchó a la maestra decir que, aunque él ya no cantara, ella seguiría apoyándolo. Una extraña emoción surgió en el corazón de Jun-yoon. Al llegar a casa, Jun-yoon descubrió que su llavero se había perdido en algún momento. Y ese llavero estaba ahora en manos de Min-ki. El niño lo había tomado de su mochila aprovechando que estaba en la casa de Jun-yoon jugando. Fue este llavero el que casi arruina la carrera de la maestra. Después de convertirse en el pájaro azul, Jun-yoon aparecía con frecuencia en el recinto escolar. Incluso las cosas que no eran su responsabilidad, él estaba dispuesto a hacerlas. Le gustaba mucho su persona actual llena de vitalidad. Mientras tanto, los miembros del grupo de madres poderosas no estaban contentas en absoluto. Tenían mucha curiosidad por saber quién había emitido el voto decisivo para Jun-yoon en ese momento crucial. La madre de Sodem, por supuesto, no se atrevía a decirlo, solo podía reír nerviosamente para ocultar su inquietud. La madre de Min-ki dijo que así estaba bien que Jun-yoon se encargara de los asuntos de la clase, para que ya no pudiera interferir con sus planes, porque ellas ya habían preparado la declaración de consentimiento de los padres para la reforma escolar, pero todo era falso. Los padres nunca habían visto esta declaración de consentimiento. La madre de Min-ki entregó estos documentos a un congresista cercano, porque el congresista dijo que implementaría rápidamente la reforma. En realidad, lo hicieron solo para aumentar el precio de los inmuebles. El día del anuncio de la reforma, Sodem escuchó la conversación de sus padres. La niña le dio esta noticia a Jun-yoon. Él se apresuró inmediatamente al lugar, poniendo en duda la autenticidad de la declaración de consentimiento. Justo delante de los periodistas, expuso la relación de mutuo beneficio
edificio entre la madre de Min-ki y el congresista. Cuando los guardias lo echaron, él accidentalmente los golpeó y fue detenido temporalmente, mientras intentaba explicar para ser liberado. Vio en la televisión la escena de los residentes del complejo de apartamentos calumniándolo, difamándolo, e incluso diciendo que él y la maestra tenían una relación ilícita. Hun-young no entendía por qué podían hablar así de él. Resulta que la madre de Min-ki supo por su hijo que Hun-young y la maestra tenían llaveros idénticos, e inmediatamente difundió maliciosamente rumores sobre una relación inapropiada entre ellos. Al salir del centro de detención temporal, Hun-young se apresuró a ir a la escuela. Él dijo que él y la maestra eran completamente inocentes, pero la madre de Min-ki claramente no le creyó. Sin otra opción, él tuvo que decir la verdad, que no era el padre de Hyu, sino su tío, porque en el pasado, para evitar problemas innecesarios, él ayudó a su hermana a ocultar su divorcio y fingió ser el padre de Hyu. Por lo tanto, tanto él como la maestra eran solteros, incluso si realmente tuvieran una relación, no sería ilegal. Al escuchar estas palabras, la madre de Min-ki se enfureció aún más, diciendo que alguien que no es padre fue a postularse para el pájaro azul y engañó a todo el mundo. La maestra lo sabía y también ayudó a ocultarlo. Ella le exigió a la maestra que fuera personalmente al departamento de educación para dar explicaciones y luego se fue furiosa. El director le pidió a la maestra que se fuera a casa a descansar y de paso buscara trabajo en otra escuela, ya que el documento de reforma escolar había sido emitido. Y Hyu también podía considerar cambiarse de escuela. Dándose cuenta de que había arruinado todo, Hun-young se fue en silencio. Cada vez que tenía problemas, él huía de la realidad. Hyu le envió mensajes, pero él no respondió. El niño se sentó solo en la habitación de Hun-young, viendo la caja de cartón que él siempre atesoraba. Dentro estaban los regalos de cumpleaños que él había preparado para él desde que nació hasta ahora. Hyu dijo conmovido: ¡qué estafador! Al recibir el mensaje, Hun-young fue dado de alta temprano. Ese día también coincidía con el cumpleaños de ella. El padre de Noon la estaba esperando afuera con un ramo de flores frescas. Él supo el cumpleaños de Hun-young por ella y también le había confesado que le gustaba. Hun-young, quien nunca había recibido un regalo, se sorprendió y se conmovió enormemente. Fueron al bar para prepararse para llevar a Hyu a casa. Justo cuando estaban a punto de irse, el dueño del bar los detuvo, diciendo que debían celebrar el cumpleaños de Hun-young antes de irse. Justo en ese momento, Hun-young apareció de repente, vino a despedirse de todos y dijo que continuaría yendo al mar. Hun-young se acercó para detenerlo. Hun-young pensó que siempre arruinaba todo, e incluso hizo que la maestra perdiera su trabajo. También se recriminó a sí mismo que era porque él no podía hacer nada bien, que su hermana no se había contactado con él durante tantos años, y que ni siquiera le había dicho que la golpeaban hasta ese punto. Él temía que, si se quedaba, perjudicaría a Hyu, quien sería llevado por su abuela y tendría que volver a vivir en ese lugar oscuro. Le dijo a Hun-young que, de ahora en adelante, actuaran como si no se conocieran. Cuando él se dio la vuelta para irse, detrás de él, resonó el canto de Hyu. El niño, que sufría de miedo escénico, antes ni siquiera se atrevía a pararse en un escenario, pero ahora, por su tío, cantaba una canción dedicada solo a él. Hun-young finalmente se quedó, pero cayó en la depresión, viviendo en la desolación día tras día. El patio de la escuela ya no tenía la alegre figura del tío y la dulce sonrisa de la maestra. Sin embargo, Hyu aprendió a defenderse. Cuando Su-chan volvió a molestarlo, el niño tiró el nebulizador, declarando que no se dejaría herir por los rumores y que su tío no era como decían. Las mujeres que habían logrado su conspiración se sentaron alegremente a cotillear sobre Hun-young y también dijeron que el padre de Noon no solo era cortés, sino también rico. Desde que su esposa falleció, él no se había vuelto a casar y la afortunada que se casara con él sería muy afortunada. Hun-young también estaba ocupada buscando trabajo, pero debido a que se había ganado la enemistad del grupo de madres poderosas, ninguna tienda cercana quería contratarla. Hyu regresó de la escuela, preocupado, y fue a ver a Hun-young y descubrió que él estaba escondido en el armario y murmurando para sí mismo. El chico dice que sigue escuchando el pitido del pestillo de la puerta, lo que lo está volviendo loco. Hyu dice que es cierto que alguien está presionando el pestillo de la puerta. Podría ser la persona que intentó irrumpir en la casa la última vez. Mientras hablaban, sonó la puerta abriéndose. Esa persona realmente había logrado entrar a la casa. Los dos se escondieron en la oscuridad y lo atraparon infragante. Esa persona dice ser el inquilino anterior. Hun-jae no lo cree, le pide que mencione algunas características de la habitación. Hun-jae lo suelta entonces. Al ver su rostro claramente, se da cuenta de que es un joven. El joven dice que entró en la casa para tomar el dinero que había escondido en el baño. Hun-jae dice furioso que desearía haber encontrado ese dinero primero. Hyu golpea a su primo. Después de irse, el joven se encuentra con un conocido. Esa persona es la madre de Min-ki. Resulta que este joven es el novio de Chae-young, la hija de ella.
Todos saben que Cheon fue admitida en una prestigiosa universidad. Su excelente rendimiento académico era admirado por todos, pero desde que comenzó la universidad, nadie la ha vuelto a ver. En realidad, Cheon estaba enamorada del hijo de un guardia de seguridad. Debido a que estaba embarazada, su madre se opuso, la obligó a abortar y la encerró. Anteriormente, cuando Hun-Hain recién se mudó, encontró un papel de ultrasonido que se cayó de un armario. Y ese papel era de Cheon. Los secretos ocultos de cada persona en este vecindario también están a punto de ser revelados. Ese día, para recuperar su trabajo, Hun-Hain se arrodilló y se disculpó delante de todos. Aunque no hizo nada malo, pero para encontrar trabajo y mantener a su hijo, Hun-Hain aún tenía que disculparse con la madre de Min-ki. Los padres que no sabían la historia también comenzaron a señalar. Esta reverencia de Hun-Hain hizo que la madre de Min-ki, quien siempre fingía ser amable, perdiera la compostura. Ella se dio la vuelta y se fue enojada. Mientras estaba en el hospital para un chequeo de seguimiento, Hun-Hain vio a una chica llorando y amablemente le ofreció un pañuelo. Esa chica era Chae-yoon, que también estaba recibiendo tratamiento allí. Después de quedar embarazada y ser abandonada por su novio, desarrolló un trastorno de ansiedad. Naturalmente, todo fue planeado por su madre porque ella despreciaba al hijo de un guardia de seguridad. La madre de Min-ki originalmente planeó llevarse a Chae-yoon al extranjero rápidamente, pero el médico dijo que ella necesitaba ser hospitalizada. Para evitar que su hija saliera, solo le pidió al médico que recetara medicamentos en la puerta. También vio a Hun-Hain, echó un vistazo al letrero del hospital. Estaba llena de dudas porque al verse involucrada en el despido de la maestra Song, Hun-Hain se sintió muy culpable. Pero de repente, las cosas cambiaron. Alguien publicó un artículo en el foro de la poderosa Asociación de Madres, diciendo que el acuerdo de reforma escolar era falso. Las mujeres se reunieron a discutir, solo unas pocas de ellas sabían esto. ¿Cómo podrían saberlo otras personas? Esas palabras fueron grabadas por alguien más y enviadas a Hun-Hain. Al escuchar la grabación, Hun-Hain comprendió de inmediato que el acuerdo había sido falsificado. Entonces, solo tenía que robar esos papeles, luego confrontar a los otros padres para revelar toda la verdad. Dicho y hecho, Hun-Hain cooperó con el dueño del bar y el padre e hija Non para ejecutar este audaz plan. Aunque el proceso fue un poco arriesgado, Hun-Hain aún logró ingresar a la oficina del congresista sin problemas. Mientras buscaba, la madre de Min-ki también se coló inesperadamente. Ella también estaba buscando esos acuerdos. Como en ese momento el congresista no sabía que eran falsos, la madre de Min-ki temía que se revelara el secreto y también quería llevárselos. Escondido en el armario, Hun-Hain observaba en secreto. De repente, su teléfono sonó. El ruido atrajo la atención de la madre de Min-ki. Ella se acercó lentamente, abrió la puerta del armario y descubrió a Hun-Hain. Hun-Hain usó la táctica de despistar, agarró la carpeta de documentos y huyó. Afortunadamente, el padre de Non llegó a tiempo para recogerlo. Esta vez, toda la asociación de padres se alborotó porque Hun-Hain estaba sosteniendo los acuerdos, preguntando directamente a cada padre si habían firmado. Las otras mujeres querían detenerlo. La madre de Min-ki todavía intentaba negarlo, hasta que Hun-Hain sacó la grabación. La madre de Min-ki tuvo que ceder, preguntándole qué quería. Después, todos volvieron a sus respectivos trabajos, y Hun-Hain se sintió revitalizado, decidió comenzar una vida mejor. Las mujeres en la Asociación de Madres Poderosas se preguntaron quién fue el que grabó y se lo envió a Hun-Hain. La madre de Su-chan y la madre de So-Jan casi se pelean. En realidad, la persona que envió la grabación a Hun-Hain fue la madre de So-Jan, aunque siempre siguió a la madre de Min-ki. También estaba muy molesta por su forma de actuar. Le pidió a Hun-Hain que mantuviera este secreto para siempre. Ese día, la escuela organizó un evento deportivo para padres. Dos padres que escucharon sobre la falsificación de documentos de la Asociación de Madres Poderosas se lo preguntaron directamente a la madre de Min-ki. Ella no se atrevió a enojarse. Después de negarlo, los invitó a su casa a disfrutar de vino. Cuando vio al grupo de Junui, ella se esforzó en invitarla. Después de que Junui se negó, ella se burló. Parece que su alcoholismo aún no ha sido curado, por eso no puede beber, ¿verdad? Ella fue al hospital a investigar y vio el historial médico de Junui. Los otros padres, al escuchar esto, se burlaron aún más. Junui los ignoró. En el evento deportivo, Junui, que tenía talento para el deporte, participó muy fácilmente. Esto también hizo que el padre de Non viera otro aspecto de ella. En el baño, le preguntó a Hyu si estaba de acuerdo en que saliera con su madre. Hyu estaba muy agradecido por el afecto que le tenía a su madre. El niño esperaba que su madre pudiera ser feliz. Estas palabras fueron escuchadas por Min-ki. Luego, los dos niños se pelearon. Min-ki fue golpeado hasta sangrar por la nariz. Aunque la maestra Song detuvo el sangrado del niño, la madre de Min-ki insistió en llevar a su hijo al hospital y usó sus contactos para falsificar un informe de lesiones. Incluso
exigió organizar una reunión de toda la escuela para obligar a Hugh a ser transferido. Hun-woo estaba a punto de llevar a Hugh a disculparse, pero el chico se negó a ir y tampoco quiso contar lo que había pasado en ese momento. Los dos tuvieron una pelea. El padre de Noon se enteró por su hija de que Noon había grabado la escena de ese momento. Min-ki había dicho primero que Hun-woo era una zorra, una mendiga alcohólica que tenía la ilusión de aferrarse al padre de Noon para escapar del complejo de viviendas sociales. Por eso los dos se pelearon. El día de la reunión, Hun-woo accidentalmente derramó agua sobre el teléfono de Noon. Preso del pánico, él inventó una excusa para que Hun-woo y su hijo se fueran primero, mientras que él corrió a reparar el teléfono. De camino a la reunión, después de reparar el teléfono, vio a la madre de Min-ki afuera, hablando por teléfono, diciendo que había pasado algo con Chae-young, porque el novio de Chae-young había estado siguiendo a la madre de Min-ki y encontró su lugar. Después de encontrarse, los dos se dieron cuenta de que era la madre de Min-ki quien siempre había estado interfiriendo en su relación. En ese momento, una motocicleta apareció de repente. El novio de Chae-young se bajó con un cuchillo. Tenía la intención de cortarle la lengua a la madre de Min-ki para que no pudiera decir más tonterías. Hun-hae se apresuró a interponerse, pero recibió una puñalada en lugar de ella. El novio de Chae-young huyó asustado. Hun-hae aún murmuraba que debía llevar el teléfono a Hugh. Le pidió a la madre de Min-ki que llamara a una ambulancia. Pero después de marcar el número, la madre de Min-ki dudó, mirando a Hun-hae caer porque el secreto de su hija sería revelado. Ella se levantó y se fue. Afortunadamente, Hun-hae fue descubierto por otra persona y llevado al hospital a tiempo. La puñalada no alcanzó un órgano vital, aunque estaba temporalmente en coma, su vida no corría peligro. Hugh miró a su primo en la cama del hospital. Le dijo que tan pronto como despertara, el niño cumpliría sus 100 deseos. La maestra Son también estaba muy preocupada por Hun-hae, pero antes, Hun-hae le había dicho que dejara de ser su fan, temiendo que otros difundieran rumores, y le pidió que no apareciera a su lado. La maestra Son tuvo que ir al bar para preguntar por la situación de Hun-hae, y se enteró por casualidad de que él siempre había estado enamorado de ella. Solo porque quería evitar sospechas, se había alejado intencionalmente. Incluso le escribió una canción. Después de escuchar la canción, la maestra Son corrió al hospital para visitar a Hun-hae y lo besó a escondidas. Justo en ese momento, Hun-hae realmente se despertó. La maestra Son se apresuró a huir, así que cuando Hun-hae abrió los ojos, la persona que vio fue una enfermera. La herida de Hun-hae se recuperó rápidamente, mientras que la madre de Min-ki estaba muy inquieta porque la policía estaba buscando al novio de Chae-young por todas partes. Ella también estuvo en la escena en ese momento. Si alguien venía a investigar, la relación entre él y Chae-young sería revelada. Por lo tanto, obligó a Chae-young a inventar una historia, diciendo que fue agredida sexualmente por el hombre y quedó embarazada. Luego él intentó extorsionarla sin éxito, por eso quiso hacerle daño. En el hospital, la madre de Min-ki le pidió a Hun-hae que mantuviera el secreto por ella y prometió que no les causaría más problemas en el futuro. La vida parecía haber vuelto a la normalidad. Hugh, para cumplir los 100 deseos, se convirtió en el niñero de Hun-hae. El padre de Noon citó a Hun-hae a la playa, pero abandonó a Hun-hae en casa en la playa. Hun-woo rechazó la declaración de amor del padre de Noon. Ella quería ser una mujer independiente, no quería depender de nadie, pero el padre de Noon dijo que él seguiría enamorado unilateralmente de ella. Solo en casa, Hun-hae bebió tristemente, sin poder soportar el hambre, salió a comer y se encontró con la maestra Son. La maestra Son ya no temía los rumores en el vecindario, quería vivir su vida a su manera, incluso le mostró a Hun-hae la colección de una fan. La canción de Hun-hae fue publicada en línea y recibió muy buenas críticas. Por lo tanto, la maestra Son decidió convertirse en la manager de Hun-hae, ayudándolo a organizar una colaboración con una compañía discográfica. Ese día, Hun-hae vestía un traje elegante, planeando ir a la compañía discográfica con la maestra Son, pero el novio de Chae-young apareció de repente. Hun-hae estaba a punto de llamar para que lo arrestaran, pero el hombre se arrodilló pidiendo perdón y le entregó todos sus ahorros. Compadecido, Hun-hae le dijo que se entregara. Hun-hae se dio cuenta de que eran falsos. Los dos huyeron juntos, pero finalmente fueron atrapados, despertando en un almacén refrigerado. Los dos descubrieron que estaban encerrados. El novio de Chae-young estaba desesperado, pero Hun-hae lo animó a seguir viviendo, porque mientras estuviera vivo, los milagros aparecerían. Recordó que una vez también había tenido la intención de suicidarse, pero fue atraído por un olor. Después de tener una buena comida, decidió vivir bien. Diciendo esto, Hun-hae se desplomó a un lado. El novio de Chae-young se levantó rápidamente para buscar
buscar una salida, vio un tipo de polvo en una caja de cartón. Pensando que podría usar fuego para detonarlo, le preguntó a Junhain si tenía un encendedor. Junhain dijo, ¿cómo podría haber un encendedor aquí? Si lo hubiera, sería un milagro. Pero en la hendidura de la caja de cartón, él realmente vio un encendedor. Luego, los dos escaparon. Junhain le dijo que se entregara, que él hablaría por él. Después de encontrarse con Chae-young, el novio fue llevado. Él agradeció a Junhain al llegar a casa. Junhain caminaba hacia la planta baja del edificio de apartamentos cuando vio a un grupo de personas paradas en la puerta. Chae-young yacía en una camilla y fue llevada, mientras que Junhain fue esposado y subido a un coche de policía. Resultó que ese día era el día en que Chae-young se iba al extranjero. Ella fue al lugar donde había vivido con su novio, tocando la puerta, vio a Junhain y se enteró de que ella vivía allí ahora. Ella dijo que quería volver a ver esta casa llena de recuerdos por última vez antes de irse. Junhain la llevó a la casa. Chae-young miró las pegatinas decorativas en la habitación. Su corazón se llenó de tristeza. Junhain le devolvió a Chae-young la foto del ultrasonido que se había caído del armario antes. Chae-young dio las gracias y se fue. Después de cerrar la puerta, Junhain sintió vagamente algo de inquietud. Quiso salir a ver cómo estaba Chae-young, pero ya no la vio. El ascensor seguía parado en ese piso sin bajar. Junhain subió por las escaleras a la azotea. Tampoco vio a Chae-young, justo cuando estaba a punto de bajar. De repente escuchó un grito horrible desde abajo. Fue Chae-young quien saltó del edificio. Junhain, como testigo, fue llevado a la comisaría por la policía para prestar declaración. Ella relató todo lo que había sucedido, incluyendo la historia de Chae-young y su novio. En el hospital, la madre de Min-ki, para mantener su imagen glamorosa, estaba buscando todas las formas posibles de ocultar la historia de su hija. Cuando la policía le dijo que su hija probablemente se había suicidado, la madre de Min-ki insistió en que su hija no podía haber pensado en eso, que definitivamente fue Junhain quien la empujó. No solo buscó al congresista para que la ayudara, sino que también le pidió a la madre de Su-chan que diera falso testimonio, diciéndole que dijera que había visto con sus propios ojos a Junhain empujar a Chae-young. Junhain acababa de terminar de declarar. Justo cuando estaba a punto de irse, fue detenida por la policía, quienes le dijeron que ahora había pasado de testigo a sospechosa. Esto dejó a Junhain completamente confundida. Afuera, Junhain y el padre de Noon planeaban esperar a Junhain para volver juntos, pero escucharon la noticia de que se había encontrado un testigo y que Junhain se había convertido en sospechosa. Se preguntaban quién era el testigo cuando vieron a la madre de Su-chan. Junhain le preguntó por qué mentía. La madre de Su-chan respondió que todo era cierto. Impotente, Junhain tuvo que ir a suplicarle al congresista. Le dijo que la madre de Min-ki estaba mintiendo, que solo lo estaba usando, pero el congresista no quiso escuchar y lo echó sin rodeos. Al ver a Chae-young acostada en la cama del hospital, la madre de Min-ki rechinó los dientes con ira y le preguntó a su hija por qué la trataba así, que morir sería más simple. Al pensar en esto, ella extendió la mano para quitarle la máscara de oxígeno a su hija. Justo en ese momento, un médico entró y ella se apresuró a ponérsela de nuevo. Junhain también fue al hospital después. Le llevó a Chae-young el tipo de café que le gustaba, eso se lo había dicho su novio. También le contó a Chae-young las cosas por las que había pasado, le habló de su hermana y su sobrino. Junhain rezó para que Chae-young pudiera despertar. La madre de Min-ki regresó y al ver a Junhain, se produjo una discusión. Junhain preguntó por qué estaba haciendo estas cosas. ¿Puede proteger a su hija haciendo esto? Pero la madre de Min-ki dijo que lo que ella necesitaba proteger era su estatus. Nadie se dio cuenta. El dedo de Chae-young en la cama del hospital se movió ligeramente. Junhain estaba a punto de ser escoltada para la investigación. Hyo estaba en la puerta, agarrando fuertemente la mano de su madre y sin querer irse. La policía detuvo al niño a punto de subir al coche. Junhain vio a la madre de Min-ki y a la madre de Su-chan. Solo le suplicó a la madre de Min-ki que la perdonara, porque Hyo no podía quedarse sin su madre. Hyo también corrió a suplicarle a la madre de Min-ki, diciendo que podía cambiarse de escuela, que nunca volvería a aparecer. La madre de Min-ki se dio la vuelta fríamente, pero vio a Junhain empujando la silla de ruedas de Chae-young. Se apresuró a fingir preocupación. Corrió a abrazar a Chae-young, susurrándole al oído, sigue diciendo que esa mujer te empujó, yo me encargo del resto. Chae-young dijo que, mientras estaba en la cama del hospital, aunque no podía moverse, podía escuchar todo. Ella escuchó la frase sería mejor morir, y en ese momento, realmente había muerto. La madre de Min-ki aún quería explicarse, diciendo que había dicho esas palabras porque le dolía demasiado, pidiéndole a Chae-young que creyera en ella. Chae-young respondió, aunque todos te crean, yo no lo haré. Dicho esto, empujó la silla de ruedas
ruedas hacia la policía, diciendo que ella misma había asaltado, que no tenía nada que ver con Jun Hain. La policía liberó a Jun Hain entonces. La madre de Min-ki quiso precipitarse para detenerla, diciendo que su hija aún no se había recuperado, que estaba diciendo tonterías, e incluso le pidió a la madre de Su-chan que testificara. Pero la madre de Su-chan, parada a su lado, estaba completamente aturdida por el miedo. Chedan le dijo a su madre que dejara de causar problemas, que era por su culpa que él tenía esos pensamientos, y que, desde el principio, él solo había sido una copa para ella. La madre de Min-ki la abofeteó con rabia. El asunto finalmente concluyó. Jun Hain finalmente se abrió y aceptó al padre de Noon. Y la madre de Min-ki no solo perdió el apoyo del congresista, sino que incluso las personas del club de madres poderosas ya no confiaban en ella. La madre de Su-chan incluso reveló su oscuro pasado. Resultó que todo sobre ella era falso. Su esposo era solo un vendedor de autos usados. La casa y los muebles eran alquilados. Las mujeres, sin pensarlo dos veces, la echaron del club. La madre de So-jen también se fue activamente del club. Ella estaba muy feliz de haber elegido el lado correcto. La madre de Su-chan se convirtió en la nueva representante del club. Su aire de pequeño ser triunfante hacía que la gente despreciara aún más el club de madres poderosas. Se-chan también se aprovechó de su madre para acosar a Min-ki. Mientras todos se regodeaban viendo la pelea de perros, algunas personas llegaron y se llevaron a la madre de Min-ki. El congresista, para protegerse, la acusó de crímenes como corrupción y fraude. Esta mujer arrogante finalmente recibió su merecido castigo. Pero en este momento, otra mentira surgió. Una mujer a la que Jun Hee-hyu siempre temieron apareció de repente en la escuela de Hee-woo. Ese día, la escuela de Hee-woo tenía un nuevo inversionista. Era la abuela Chaebol, a la que siempre habían temido. Con la ayuda de la maestra Son, Jun-hee se convirtió en la profesora temporal del coro. Las otras mujeres, aunque muy renuentes, dado que la madre de Su-chan no tenía ni cerebro ni poder, el director ya no se sentía amenazado por ellas. Las mujeres incluso se rebajaron a darle regalos a Jun Hain para competir por la posición central en el coro, aunque lamentablemente Jun Hain tuvo que devolverles los regalos. Incluso usó su propio método para enseñarles a los niños que en un colectivo cualquier posición es importante. Bajo la dirección de Jun Hain, la actuación del coro fue un éxito. El director subió al escenario para dar un discurso invitando a todos a dar la bienvenida a la nueva inversionista de la escuela. La abuela de Hee-woo salió. Las dos hermanas Jun Hain se apresuraron a llevar a Hee-woo a escabullirse. Al llegar a casa, inmediatamente empacaron sus pertenencias y se fueron en el auto. El coche del exmarido las persiguió. Jun Hain condujo imprudentemente. Justo cuando Jun Hain y Hee-woo intentaban subir a un barco para irse, la abuela de Hee-woo aún las alcanzó. Pero ella no tenía intención de hacerle daño a Hee-woo, porque estaba a punto de incursionar en la política para postularse como congresista y necesitaba una buena reputación. Le pidió a Jun Hain que mantuviera en secreto los asuntos del pasado, y en cuanto a Hee-woo, como heredera de un Chaebol, tarde o temprano regresaría a su lado. A partir de entonces, la abuela de Hee-woo realmente dejó de buscarlas. Después de un tiempo viviendo con miedo, Jun Hain finalmente llegó al punto de inflexión de su vida. La canción que publicó en línea fue escuchada por un antiguo admirador que resultó ser el director de una compañía discográfica. Él elogió mucho a Jun Hain ante su jefe. Así, Jun Hain firmó con éxito el contrato y se convirtió en cantante, con una cantidad de 50 millones de wones por la firma. Al recibir el dinero, Jun Hain compró regalos para todos. Él dijo que le regalaría el coche que le había dado la compañía a Jun Hain. Jun Hain bajó felizmente, pero vio que era el coche viejo y destartalado que Jun Hain solía conducir. Sintiéndose burlada, Jun Hain estaba muy decepcionada. Jun Hain jugaba con el regalo. Jun Hain pensó que era para ella, pero Jun Hain le dijo a su hermana que se lo llevara al padre de Noon. Jun Hain, decepcionada de nuevo, lavaba los platos, pero Jun Hain le lanzó una libreta de ahorros. Él había depositado allí todo el dinero restante del contrato. Jun Hain preguntó por qué le daba el dinero a ella para que lo guardara. Jun Hain le dijo que no era para que lo guardara, sino que era para ella, para que cubriera todas las tasas escolares de Hee-woo, desde la primaria hasta la universidad. Jun Hain estaba muy conmovida. Jun Hain también sacó una llave de un coche nuevo, diciendo que solo estaba bromeando, que el coche nuevo era realmente para ella. Jun Hain felizmente se ofreció a llevar a todos a dar una vuelta. Desde que apareció la abuela de Hee-woo, el padre de Noon decidió proteger bien a Junwoo y a su hija. Le propuso matrimonio a Junwoo, esperando que ella se mudara a vivir con él. Junwoo al principio dudó un poco, pero después de preguntarle a Hee-woo, ella aceptó. El padre de Noon preparó un regalo para Junwoo, que era una póliza de seguro de accidentes. Él dijo que ahora está muy de moda regalar seguros y que la prima la pagaría él. Junwoo sintió que se estaba aprovechando de él, firmó tímidamente y aceptó el regalo. Junwoo estaba ocupado grabando todos los días y, por miedo a que la abuela de Hee-woo lastimara a su sobrina, él siempre llevaba a Hee-woo consigo. La compañía, después de escuchar la canción de Junwoo, no solo quería lanzar un álbum para él, sino también organizar
dar un concierto. Esto hizo que Junu se sintiera inmensamente feliz, pero le preocupaba mucho que nadie viniera a verlo, ya que ya no tenía muchos fans. Pero la maestra Song, a sus espaldas, se puso en contacto en secreto con sus antiguos fans en línea y le organizó a Junu una pequeña reunión. Al ver aparecer a la maestra Song con un pastel, Junu sintió que estaba soñando. Felizmente se tomó fotos con sus fans. Al ver a su tío en el escenario, Hugh también sonreía felizmente. En ese momento, alguien le dio un chocolate a Hugh. Sin sospechar nada, Hugh lo tomó y se lo comió de inmediato. Su vista se nubló, echó espuma por la boca y se desmayó. Por otro lado, Junu fue interceptada por su exmarido de camino a casa. Ella pensó que él iba a hacerle otra escena, pero él le preguntó: ¿no te parece que el padre de Noon es muy extraño? ¿Por qué alguien con tan buenas condiciones te elegiría a ti? Él también le dijo a Juni que el padre de Noon había sido un asesino que había matado a su esposa para reclamar el dinero del seguro, y que Juni era su próximo objetivo. Dicho esto, él se fue en su coche. Al escuchar estas palabras, Juni se quedó petrificada en el sitio. En otro lugar, Junhain corría a toda prisa cargando a Hugh a cuestas, sin importarle que sus zapatos se hubieran caído. Afortunadamente, el niño fue llevado al hospital a tiempo y ya estaba fuera de peligro. Sufrió un shock anafiláctico por comer chocolate que contenía veneno. Cuando Juni llegó corriendo, Junhain no dejaba de culparse y pedir disculpas. En ese momento, Juni se dio cuenta de que la pierna de Junhain estaba herida. Ella le dijo que fuera a vendarse, pero él se negaba rotundamente a irse. Hugh también se despertó. La abuela de Hugh, que siempre había estado vigilando en secreto, también llegó de inmediato al hospital. Ella le dijo a Juni que cuidara bien de Hugh, ya que ahora era un momento crucial en su elección para no darle puntos débiles a otros. Junhain estaba atormentado por haber permitido que esto sucediera, por lo que cuidó de Hugh con aún más dedicación. Hugh tampoco recordaba quién le había dado el chocolate en ese momento, y todos pensaron que solo había sido un accidente. Juni llamó a la compañía de seguros para preguntar sobre el beneficiario. Justo cuando estaba a punto de suspirar aliviada al saber que eran los hijos, el empleado añadió que si los hijos no eran mayores de edad, el cónyuge también podría recibir el dinero. Al mirar al padre de Noon frente a ella, Juni no sabía qué decir. El padre de Noon invitó alegremente a Juni a comprar artículos para el hogar. Con el corazón lleno de dudas, Juni finalmente se atrevió a preguntar cómo había fallecido la madre de Noon. El padre de Noon dijo que fue un accidente automovilístico por culpa suya. Al ver su expresión de dolor, Juni no preguntó más. Durante la comida, Juni le preguntó a su hermano cuánto confiaba en el padre de Noon. Junhain dijo que confiaba en él más de lo que confiaba en sí mismo. Él pensó que Juni estaba sufriendo de miedo prematrimonial. Él dijo que, si no fuera por la ayuda constante del padre de Noon, ¿cómo se habrían podido resolver los problemas anteriores tan rápido? Incluso cuando Juni fue acusada falsamente y estuvo a punto de ir a la cárcel, él eligió creer en ella. Al pensar en esto, Juni se sintió aún más aterrorizada. Ese día, al regresar a casa después del trabajo, Juni encontró un fajo de documentos frente a la puerta. Luego fue a la casa de Noon y se los mostró al padre de la niña. Era su expediente judicial. Juni dijo que alguien le había dicho que ella era su próximo objetivo. Al principio no creyó, pero después de ver los documentos y buscar en línea, descubrió que era verdad. Ella le preguntó qué pasó realmente ese día. El padre de Noon contó que su esposa lo había engañado. Ese día, él descubrió que su esposa estaba comiendo con el otro hombre y quiso llevarla a casa. Pero su esposa, justo delante de Noon, no solo se negó a volver, sino que también admitió su relación. Demasiado enojado, el padre de Noon obligó a su esposa a subir al coche. Su esposa le pidió que detuviera el coche, pero el resultado fue un accidente. Después, para evitar chismes, él y Noon se mudaron aquí durante la noche. Fue también porque compartía una situación similar a la de Junji que él le prestó especial atención. Junji le pidió que respondiera solo una pregunta. Él giró el volante intencionalmente para lastimar a su esposa. El padre de Noon no respondió. Junji le preguntó por qué no lo negaba. Él dijo que ni él mismo estaba seguro, aunque en la corte, para evitar que Noon se convirtiera en huérfana, dijo que fue solo un accidente. Pero en el fondo, tal vez realmente tuvo la intención de matar a su esposa. Junji realmente no podía aceptarlo. Ella no quería vivir bajo el mismo techo con una persona así, necesitaba tiempo para pensar. El padre de Noon le preguntó cuánto tiempo necesitaba. Junji dijo que tampoco lo sabía. El concierto de regreso de Junji se llevó a cabo según lo planeado. Todavía había muchos fans presentes. Justo cuando se preparaba para cantar, dos personas entraron al auditorio, se dirigieron directamente a Junji diciendo que alguien lo había denunciado por organizar una fiesta de harina en un bar. El concierto fue obligado a detenerse. Junji y el dueño del bar fueron llevados para ser investigados. El sueño del regreso se hizo añicos una vez más. Después de que Junji fue arrestado, la abuela se aprovechó del motivo de la madre alcohólica. El tío que juega con harina no es apto para ser tutor. Para recuperar la custodia de Hugh,
Junji fue a rogarle a la abuela de Hyu que los perdonara, pero fue cruelmente rechazado. Para salvar a su tío, Hyu fue a ver a su abuela. El niño aceptó regresar a esa casa. Solo si su abuela podía liberar a su tío. Junji se opuso rotundamente cuando se enteró, pero Hyu ya estaba preparado por el bien de su tío. Cuando Junji salió del centro de detención, Hyu le dio la noticia. El niño le exigió que cumpliera las 100 promesas que le había hecho en el hospital. Incapaz de aceptarlo, Junji fue a buscar al exmarido de su hermana. Él se regodeó y le ordenó que se arrodillara y Junji lo hizo, pero obviamente él no podía estar de acuerdo. Ahora, Junji ha sido forzado a cumplir una orden de restricción para no contactar a Hyu. Tan pronto como contacte al niño, será encarcelado. Él también le dijo a Junji que la recompensa en efectivo después de que ganara el campeonato ese año, en realidad no fue tomada por Junji, sino que fue él quien se hizo pasar por Junji para enviarle un mensaje y engañarlo. En ese momento, Junji estaba siendo golpeado. Él no esperaba que Junji, debido a ese asunto, cortara el contacto con su hermana. Dicho esto, él, triunfante, echó a Junji y se fue. Junji se disculpó con Junji. Él no esperaba que, por esa suma de dinero, malinterpretara a la hermana que lo había criado sola y cortara el contacto con ella. Junji lo perdonó, diciéndole que se animara por el bien de Hyu. Antes de irse, Hyu tuvo el primer cumpleaños de su vida, tomando fotos familiares con su madre y su tío. Al partir, el niño actuó como si nada, como si fuera a la escuela. Al ver la enorme villa de su abuela, el abrazo falso de su madrastra, todo hacía que Hyu se sintiera extraño y asustado. También fue debido al estilo de vida caótico del exmarido que este quedó estéril. De lo contrario, la madrastra nunca habría aceptado a Hyu. La última promesa de Hyu y Junji fue que él debía volver a ser cantante. El niño incluso recuperó el dinero del premio de aquel entonces para su tío. A partir de entonces, Junji comenzó a participar en audiciones de otras compañías. Pero como Hyu se había ido, él ya no tenía inspiración, por lo que siempre era eliminado. A Hyu no se le permitía usar el teléfono y solo podía ver a Junji una vez cada 2 semanas. En cada encuentro, Junji revisaba si Hyu tenía alguna herida en su cuerpo. Hyu siempre fingía que estaba viviendo muy bien. Junji tampoco se atrevía a ir a buscar a Hyu porque el niño ya se había esforzado mucho sacrificándose para sacarlo de la cárcel. Él no podía desperdiciar el sacrificio de Hyu. Justo en ese momento, la aparición de otra mujer rompió una vez más la tranquilidad del vecindario. Era la madre de Minky. Resultó que todo, de principio a fin, era un plan de la abuela de Hyu. Y la autora intelectual era la madre de Minky. Ella se enteró por casualidad de que el nieto que la abuela de Hyu estaba buscando era Hyu. Inmediatamente le informó de la ubicación del niño y al mismo tiempo le proporcionó el método para recuperar la custodia. Primero, hizo que Junji y su hija bajaran la guardia, engañándolas de que ella necesitaba postularse para congresista, por lo que no se llevaría a Hyu. Luego, envió a alguien a hacerse pasar por representante de una compañía discográfica, dándole a Junji la oportunidad de ser cantante. Después de firmar el contrato, le organizó un concierto. La persona que le dio el chocolate a Hyu en el bar también fue ese mismo representante. La abuela de Hyu ya estaba esperando en el hospital y había informado a los médicos, por lo que tan pronto como Hyu fue llevado, inmediatamente supieron de su condición y procedieron a la reanimación. La madre de Minky también, gracias a estas intrigas, logró regresar al vecindario. No solo se mudó a su antigua casa, sino que también volvió al club de madres poderosas. Con el respaldo de la abuela de Hyu, las mujeres del club no se atrevieron a oponerse y comenzaron a adularla de nuevo. Junji finalmente compuso una nueva canción, también pasó la audición y firmó un contrato. Un maestro le dijo: lo que Hyu quería que compusieras es quizás la esperanza de encontrar consuelo en tus canciones para poder resistir en esa casa. Por lo tanto, Junji recuperó su inspiración. En un espectáculo organizado por la compañía, se encontró inesperadamente con el antiguo representante. Iba a saludarlo amistosamente, pero no esperaba que el hombre echara a correr. Sintiendo que algo andaba mal, la maestra Son le dijo rápidamente a Junji que lo persiguiera. Después de mucho esfuerzo para alcanzarlo, le preguntó por qué huía. El representante dijo: ¿acaso no vienes a buscarme porque fuiste estafado? Junji se quedó perplejo y iba a preguntar más, pero el hombre ya había huido. Al regresar y reflexionar, Junji sintió que la partida de Hyu tenía demasiadas coincidencias. Inmediatamente le dio el contrato que había firmado con el antiguo representante al padre de Noon, pidiéndole que le ayudara a investigar. A través de la investigación, el padre de Noon se enteró de que el representante tenía antecedentes penales por tráfico de harina. Por lo tanto, la harina en el bar era muy probable que el hombre la hubiera usado para incriminar a Junji. Mientras pudiera demostrar que no había tocado la harina, sería absuelto. La orden de restricción para no contactar a Hyu también se levantaría. Y Junji también, gracias a esto, podría recuperar la custodia de Hyu. Justo cuando todos pensaban que las cosas estaban a punto de mejorar, la madre de Minky actuó una vez más. Ella investigó a todos los residentes del vecindario. Como la madre de Suchan había proporcionado
proporcionado secretamente la evidencia de corrupción de la madre de Min-ki al congresista, lo que la llevó a la cárcel. La madre de Min-ki actuó contra ella primero, revelando que su esposo jugaba y tenía deudas. Para pagar las deudas, la madre de Su-chan tuvo que inclinarse y rogarle a la madre de Min-ki. La madre de Min-ki la amenazó, obligándola a ir por todo el vecindario, difundiendo el rumor de que el padre de No-un era un asesino, porque ella quería humillar a todos los que habían ayudado a Hun-hain, y así, el secreto que el padre de No-un siempre quiso ocultar finalmente quedó expuesto. El padre de No-un se asustó por los rumores repentinos, incapaz de hacer nada y escondido en un rincón, sin atreverse a enfrentar a nadie. Pero Hun-hain, en ese momento, se armó de valor, fue a la escuela a recoger a No-un. Enfrentándose al ridículo de la madre de Su-chan, ella enojada le dio una bofetada, asustando a las otras mujeres. Hun-hain sabía que todo había sido orquestado por su exmarido. La maestra supo por un fan que asistió a la fiesta que la persona que le dio el chocolate a Hee-ru fue el agente. Hun-hain se preguntó cómo él supo a qué era alérgico Hee-ru. Justo en ese momento, recibió una llamada de su jefe actual, la inversora de la compañía discográfica que Hun-hain le había pedido que investigara era la abuela de Hee-ru. Al conectar todos estos puntos, Hun-hain finalmente se dio cuenta de que la persona que causó la alergia y casi mata a Hee-ru era su propia abuela biológica. Justo en ese momento, su exmarido llegó a recoger a Hee-ru. Hun-hain no pudo contener su furia y se abalanzó para darle un puñetazo. Aunque el asunto fue revelado, el exmarido se seguía mostrando extremadamente orgulloso, gritando para exigir que ella culpara de todo a la madre de Min-ki y hasta levantó proactivamente la orden de restricción para Hun-hain, usando la táctica del palo y la zanahoria para engañar una vez más a las dos hermanas, y todas estas ideas fueron ideadas por la madre de Min-ki. Para hacerlo más creíble, incluso le pidió a la abuela de Hee-ru que le diera una bofetada. En su cumpleaños, Hun-hain invitó al padre de No-un y a la madre de So-jen, pero la madre de So-jen parecía muy triste. Después de que Hun-ri le preguntara, se enteró de que su marido estaba saliendo con la madre de Min-ki y le había contado toda la información recopilada sobre el grupo de Hun-ri. Hun-ri le dijo que la madre de Min-ki solo estaba usando a su marido. Los adultos convencieron a los niños para que fueran a la habitación y juntos unieron todas las pistas. La madre de Min-ki tenía prohibido usar su teléfono durante el tiempo del crimen, así que era imposible que hubiera sobornado a ese falso representante. Además, después de que Hee-ru llegó al hospital, el médico preguntó inmediatamente si era Hee-ru y también sabía lo que había comido el niño. Afirmaron que la mente maestra detrás de todo seguía siendo la abuela de Hee-ru y que la madre de Min-ki solo se había ofrecido voluntariamente a asumir la culpa. Después de una cuidadosa deliberación, el grupo comenzó a ejecutar el plan para rescatar a Hee-ru. La madre de Sol-zam fingió traicionar a Hun-ri y luego buscó a la madre de Min-ki para pedirle volver al club de madres poderosas, con el fin de ganarse su confianza. El padre de No-un fue al hospital para investigar la situación de ese día y recopilar pruebas. Hun-ri fingió ser íntimo con el estúpido exmarido, lo emborrachó para sacarle información y la grabó. Luego, Hun-ri llevó la grabación y las pruebas para negociar con la abuela de Hee-ru. Cuando la negociación fracasó, inmediatamente dejó entrar a los periodistas y a la policía que esperaban afuera, arrestando a ambos por poner en peligro la vida de su nieto. Después de una escena de acción, rescató a Hee-ru y lo llevó a casa de manera espectacular. Sin embargo, la abuela de Hee-ru aún usó sus contactos para arreglar todo. Hee-ru fue obligado a regresar a casa y ella incluso hizo que alguien chocara el auto del padre de No-un, dejándolo herido y hospitalizado. Como el plan falló, el grupo activó el plan B. La abuela de Hee-ru quería organizar una gran asamblea de juramento en casa. La madre de Sol-zam aceptó esta misión y también se enteró por casualidad de que la madre de Sul-chan estaba siendo amenazada, por lo que puso dinero de su propio bolsillo para que la madre de Sul-chan pudiera arreglárselas. La madre de Sul-chan, que siempre había sentido remordimiento, también se unió al plan. Ese día, ella trajo a Sul-chan consigo y la madre de Min-ki no se atrevió a decir nada. Luego, la madre de Sol-zam simplemente hizo una señal con los ojos y la madre de Sul-chan fingió derramar agua sobre su hijo y luego llevó a Sul-chan al baño para limpiarlo. Las dos fueron a la habitación de Hee-ru para que Hee-ru y Sul-chan intercambiaran ropa. La madre de Sul-chan llevó a Hee-ru hasta la puerta, donde Hun-ruyen estaba esperando. Cuando todos se dieron cuenta, la madre de Sol-zam provocó intencionalmente una pelea y una conmoción con la madre de Min-ki, atrayendo la atención de los medios. La madre de Sul-chan también se unió, haciendo que la casa de la abuela de Hee-ru se volviera un caos. Sin embargo, a la madre de Min-ki aún le quedaba una carta bajo la menge. Ella hizo que alguien siguiera a Hun-ri tan pronto como Hee-ru se reunió con su madre. Aparecieron de repente y se llevaron a Hee-ru de nuevo, golpearon y hirieron a Hun-ruyen y se la llevaron. La maestra Son había instalado previamente un software de localización en el teléfono de Hun-ruyen. Siguiendo la ubicación, llegaron a la casa de la abuela de Hee-ru. Hun-ri supuso que Hun-ruyen estaba encerrada en el sótano. Mientras era llevado al extranjero, Hee-ru se bajó del auto y huyó a
a una estación de radio. A través de internet, le dijo a todos que su abuela no era una mala persona y que su tío estaba desaparecido. Esperaba que todos pudieran ayudar a encontrarlo. Como Hee-Roo sabía que, aunque escapara, lo volverían a atrapar, dijo que no pensaría en irse de nuevo, solo necesitaba que su abuela le devolviera a su tío. El novio de Chel-Young, después de ver la noticia, hizo carteles de búsqueda de Hun Ruyen y los publicó en las principales webs. La gente del vecindario y las personas a las que Hun Ruyen había ayudado también lanzaron una búsqueda online para encontrarlo. De esta manera, Hun Ruyen de repente se hizo famoso. La maestra Son incluso organizó a los fans para que fueran a la puerta de la casa de la abuela de Hee-Roo, oraran con Hee-Roo y esperaran que la abuela de Hee-Roo, una persona compasiva, pudiera ayudar a su nieto a encontrar a su tío. El asunto se calentó cada vez más y la abuela de Hee-Roo tampoco se atrevió a deshacerse de Hun Ruyen a la ligera. Se dio cuenta de que podía usar esta oportunidad para construir una imagen más benévola ante el público y conseguir votos para su campaña electoral. A pesar de la fuerte oposición de la madre de Min-ki, la abuela de Hee-Roo salió con Hee-Roo, abrazó a Hun-Ri frente a los medios prometiendo que haría todo lo posible para encontrar a Hun Ruyen. Inmediatamente después, ella hizo que liberaran a Hun Ruyen, ganando popularidad. Hun Ruyen aprovechó esta oportunidad para negociar con la abuela de Hee-Roo, recuperando una vez más la custodia de Hee-Roo. Al final, la abuela de Hee-Roo perdió las elecciones y la madre de Min-ki ya no la asistía porque tenía en sus manos el punto débil de la abuela de Hee-Roo. La abuela de Hee-Roo estaba furiosa, pero no se atrevía a hacer nada. Sin embargo, Min-ki no quería volver con su madre calculadora, ni quería convertirse en una extensión de su madre como su hermana. Ella se había convertido en una madre fracasada, y la madrastra también había dejado a su ex marido. Él tuvo que buscar a otra persona para cumplir su deseo de ser madre. La abuela de Hee-Roo regañó a su hijo por ser un inútil. El ex marido, al ser siempre ignorado, para vengarse de su madre, se llevó todo el capital del conglomerado y huyó solo al extranjero para disfrutar. La abuela de Hee-Roo quedó tan impactada que desarrolló demencia senil. Hun-Ri y el padre de No-Run finalmente se casaron. Sin embargo, justo cuando la historia parecía estar a punto de tener un final feliz, Hun-Ri de repente se desplomó. El padre de No-Run y Hee-Roo se quedaron paralizados, sus rostros se volvieron inmediatamente sombríos. Hun-Ri se retorcía de dolor en el suelo. Resultó que, no hace mucho, a Hun-Ri le habían diagnosticado miocardiopatía hipertrófica dilatada. Al ver que su concierto estaba a punto de celebrarse, se lo ocultó a todos, continuó ensayando y tomó medicamentos por su cuenta para mantenerse. Incluso sin tocar una gota de alcohol, no ponía sal al cocinar y lloraba a escondidas solo a medianoche. Cada vez que practicaba, contenía el dolor para continuar. Pero la maestra Song, al sostener el teléfono de Hun-Ri, recibió una llamada del médico justo en ese momento. La enfermedad de Hun-Ri ya no se podía ocultar. La maestra Song, sin dudar, le exigió a Hun-Ri que fuera al hospital porque su vida era más importante que el concierto. Hun-Ri insistió en que estaba bien, que era solo un pequeño problema y que iría al hospital inmediatamente después de terminar el concierto. La maestra Song se dio la vuelta enojada y se fue. Al día siguiente, Hun-Ri llevó a los niños a la escuela y luego comenzó a buscar a la maestra Song, pero su teléfono estaba apagado. Tampoco había nadie en casa, como si se hubiera evaporado del mundo. Con los ojos llorosos, Hun-Ri le dejó continuamente mensajes de voz pidiéndole disculpas. Por la noche, cuando Hun-Ri recogió a los niños para volver a casa, descubrió que la maestra Song había cocinado y también había traído su equipaje para mudarse. La maestra Song decidió quedarse allí para cuidar de Hun-Ri. Uno corrió por todas partes buscándola, mientras que la otra estaba ocupada pidiendo una licencia en el trabajo, haciendo las maletas, preparando todo para ocuparse de las comidas y el sueño de Hun-Ri. No importa cuánto tiempo pueda vivir, estaré a tu lado hasta el final. Así, practicaron y fueron al hospital para monitorear la enfermedad. La maestra Song se quedó a su lado cuidándolo 24 horas al día. Mientras Hun-Ri practicaba, la maestra Song incluso aprendió métodos de emergencia. Al día siguiente, Hun-Ri y el padre de No-Run regresaron de su luna de miel. En ese momento, la maestra Song estaba extremadamente asustada, sintió que ya no podía soportarlo más, solo temía el momento en que la pesadilla golpeara. Por eso, le contó la verdad a Hun-Ri y decidieron cancelar el concierto porque el tratamiento era lo más importante. Porque él necesitaba un trasplante de corazón, pero actualmente no había donante, solo podía ser un corazón artificial. Sin embargo, el corazón artificial también necesitaba tiempo para adaptarse. Si no se hacía el trasplante, Hun-Ri sería como una bomba de tiempo, su corazón podría dejar de latir en cualquier momento. Hun-Ri exigió firmemente la cirugía, solo que no quería perder a su hermano menor. Hee-Roo lloró y le suplicó a Hun-Ri que se mantuviera bien con vida, porque aparte de su madre, él era la persona que más
más lo amaba en este mundo. La cirugía fue un éxito. Hyunri y Ji-Lu incluso abrieron una transmisión en vivo en la sala del hospital. El director de la compañía discográfica también vino a felicitarlo. Sin embargo, justo cuando se preparaban para ser dados de alta del hospital, Hyunri de repente se desplomó. Fue llevado inmediatamente a la sala de emergencias. Afortunadamente, el incidente ocurrió en el hospital, por lo que Hyunri pudo conservar su vida temporalmente. Pero si no había un corazón donado, la vida de Hyunri sería difícil de mantener por mucho tiempo. Al saber la noticia, el dueño del bar, que estaba de vacaciones en el extranjero, regresó inmediatamente a toda prisa. Apenas bajó del avión, fue directo a la cama del hospital de Hyunri, dándole palabras de aliento y bendiciones. Aunque no pudo realizar un gran concierto, la canción que había preparado finalmente se interpretó allí. En la canción hay una frase que dice: si me recupero, definitivamente seré muy feliz. Es cierto, vivir una vida plena es más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, decidió organizar un pequeño concierto en el bar. Los presentes eran todas las personas que el tío quería ver más y también su médico. Afuera, una ambulancia estaba de guardia para responder a cualquier situación de emergencia. El tío había vivido la mitad de su vida, pero la única vez que subió al escenario fue en el concurso de canto hace 12 años. Había preparado su propio concierto muchas veces, pero una y otra vez fue engañado. Y ahora tenía que luchar contra la enfermedad. Había ayudado a mucha gente, pero su propio sueño nunca pudo realizarse. Solo quedaba una semana para poder alcanzar su sueño, pero el demonio de la enfermedad golpeó justo en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, 7 años han pasado. Ji-Hoo ahora es una estrella famosa de Corea. El presentador le preguntó a Ji-Hoo sobre su tío. Ji-Hoo dijo que su tío se había vuelto tonto. Resulta que Hyunrin sobrevivió y se adaptó al corazón artificial. Incluso tuvo una hija propia. El Hyunrin actual se ha convertido en un padre que está con su hija. La casa está llena de trofeos. Habiéndose enfrentado a la muerte, Hyunrin hizo una lista de cosas que hacer antes de morir. Probar suerte en el concurso de chefs, hacerse un nuevo peinado, ir al cine hasta la madrugada, ir al sauna en el desierto, correr por la playa. Vivir es sentir la vida. Pero ahora solo puede ser un padre con su hija, sin poder ir a ningún lado. Finalmente, él y Ji-Hoo regresaron al bar. El lugar no ha cambiado, solo que se ha quedado vacío de gente. Allí, una vez más disfrutaron de las luces del escenario. La película termina aquí. Gracias por su atención. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para ver más películas geniales. Adiós y hasta la próxima.